Bueno, acá estamos viendo un primer texto de Riesser que habla de la teoría sociológica en el siglo XIX y XX, que va a hablar específicamente de cómo inició, digamos, el surgimiento de la sociología en este siglo, ¿sí? A partir en estos dos países, digamos, en el continente europeo y en Estados Unidos, que después se va a expandir, digamos, a Latinoamérica, ¿sí? Bueno, Riesser va a hablar de las fuerzas sociales, ¿sí? Fuerzas sociales, que si bien estas fuerzas sociales son hechos, digamos, o sea que forman parte del contexto que le van a dar el surgimiento a la sociología en sí. Y a diferentes autores o pioneros, digamos, que en su época fueron los que llevaron a cabo el estudio de la sociología o los primeros abordajes sociológicos. Bueno, antes que nada, la sociología en esta época, si bien se va a sumergir, digamos, a analizar el contexto social, ¿sí? Es decir, que se va a hablar en el sentido de contexto social de diferentes épocas, ¿sí? En estos contextos social, bueno, dijimos que se va a centrar la sociología, ¿sí? Por ende, encontramos diferentes pioneros en distintas épocas que se van a ir surgiendo en estas fuerzas sociales, ¿sí? En estos acontecimientos sociales. Los pioneros a los cuales yo me refiero van a ser, por ejemplo, en el caso de Durkheim, Comte, ¿sí? Marx, Weber y Spencer, que van a ser los centrales, digamos, de la época. Como fuerzas sociales dijimos, no olvidemos que estamos hablando de fuerzas sociales que impulsaron el surgimiento de la sociología o los principales abordajes de la sociología que le dieron este origen, que es siempre llevando, digamos, haciendo foco al objeto de estudio que en su momento se puede decir que era el contexto social, ¿sí? Ubicamos a 6 fuerzas sociales, a 6 momentos históricos, a 6 hechos históricos, ¿sí? Que le han dado, ¿sí? Este surgimiento de la sociología. Para empezar, hablamos de una revolución, de una revolución política, ¿sí? Revolución política, revolución francesa, ¿sí? También podemos ubicar el iluminismo dentro de esta, que si bien forma parte, digamos, de esta época antes del siglo XIX, si ya estamos hablando entre el siglo XVII y siglo XIX. Si bien sus principales pioneros en esta época van a ser Durkheim y Comte, ¿sí? Y Comte. ¿Quiénes son estos? Bueno, que hablamos de esta revolución política, revolución francesa, del iluminismo. Si bien estamos ubicando en la época feudal, si se quiere, sí que se hace una gran división en lo que es la cuestión política, ¿sí? Que bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, que estos autores, digamos, estos que acabamos de nombrar, van a hacer hincapié, digamos, a lo que sería el orden social. ¿Por qué? Porque si bien en esta revolución política, revolución francesa, el iluminismo, todo lo que implica una revolución son cambios, ¿sí? Cambios a nivel social, ¿sí? Cambios a nivel social, político, si quiere, políticos, culturales y, ¿por qué no?, religiosos, ¿sí? Entonces dichos pioneros, dichos sociólogos en sus momentos, ¿sí?, van a abordar estas cuestiones, ¿sí? Pero es decir, van a abordar lo negativo que se produce en esta revolución, ¿sí?, que se produce en esto, en este hecho social, en esta fuerza social, ¿sí?, como lo dice el autor. Entonces dijimos que Durkheim, que más adelante lo voy a explicar mejor,
en sus obras, va a tratar con Comte, ¿sí?, en abordar su análisis o su sociología al restaurar el orden social, ¿sí? Bien. Entonces dijimos, ¿por qué Durkheim y Comte va a hablar de un orden social o decir de restaurar un orden social? ¿Qué pasó para que ellos decidan, digamos, restaurar este orden social? Como dije recién, en toda revolución, ya se habla de una revolución política, en este caso revolución francesa, ubicándola en la época que surgen estos cambios a nivel social, político, cultural y político, surge obviamente caos. ¿Sí? Entonces hablamos de caos, crisis en estos niveles, ¿sí? Por eso hablan de restaurar, vamos a poner acá el orden social, ¿sí?, de esta época. ¿Qué es lo que dijimos que toma esto? O sea que miren, a ver, tenemos crisis y caos, sería negativo, o sea, lo negativo, ¿sí?, de esa época, para que más o menos se entienda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis y decimos que Durkheim y Comte, hablamos de una revolución política, revolución francesa, hablamos de un continente europeo, ubicados dentro del siglo XIX, aproximadamente siglo XVII, que surge la revolución política, ¿sí?, que empieza este movimiento de dejar de lado al feudalismo, de dejar de lado estas cuestiones religiosas, de darle una explicación, si bien más por parte de la empiria, si bien que toma el sujeto el conocimiento en sus manos, digamos que pasa a ser un sujeto que razona, a utilizarse alguna lógica más razonable, ¿sí?, que después, bueno, se va a ir desarrollando cuando hablemos de las fuerzas intelectuales, ¿sí?, que justamente hablamos de dos fuerzas intelectuales